Buenos días, hermanos de Río Ceballos. Es un gusto poder compartir con ustedes esta palabra. Me imagino que están a la mañana recordando al Señor Jesús, recordando su obra en la cruz. Y me invitaron a participar de esta manera y quería participar con un pequeño y cortito pensamiento en este momento tan especial. Hoy es justamente la cena donde el mundo recuerda la resurrección de Cristo. Pero quería detenerme en Lucas capítulo 19, versículo 28, en la gran entrada triunfal, la última vez que el Señor Jesús iba a entrar a Jerusalén y de allí iba a salir resucitado, ¿no? Por eso justamente hoy es un mensaje para eso. Pero en la entrada a Jerusalén, prácticamente una semana antes, el Señor Jesús, estando a las afueras, ya justamente en las Pascuas judías, ya se juntaban muchas personas que no pertenecían a Jerusalén, pero sí se juntaban en Jerusalén para festejar las Pascuas judías. Dice el versículo 28, dicho esto, iba adelante subiendo a Jerusalén, y aconteció que llegando cerca de Betfagé y de Betania, o sea, un pueblo que estaba muy al lado, justo antes de Jerusalén, al monte que se llama de los Olivos, envió 2 de sus discípulos, diciendo: id de frente, y al entrar en ella hallaréis un pollino atado, en el cual ningún hombre ha tomado jamás. Desatadlo y traedlo. Y si alguien os preguntare: ¿por qué lo desatáis?, responderéis así: porque el Señor lo necesita. Fueron los que habían sido enviados y hallaron como les dijo. Y cuando desataban el pollino, sus dueños le dijeron: ¿por qué desatáis el pollino? Y ellos le dijeron: porque el Señor lo necesita. Y lo trajeron a Jesús. Y habiendo echado sus mantos sobre el pollino, subieron a Jesús encima. Y a su paso tendían sus mantos por el camino. Cuando llegaban ya cerca de la bajada del monte de los Olivos, toda la multitud de los discípulos, gozándose, comenzó a alabar a Dios a grandes voces y por todas las maravillas que había visto, diciendo: bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. Entonces algunos de los fariseos de entre la multitud le dijeron: Maestro, reprende a tus discípulos. Y él respondió, les dijo: os digo que si estos callan, las piedras clamarían. Entrada triunfal. Hemos visto la escena, la hemos leído. Solamente me quería detener en 2 aspectos. El primer aspecto de la entrada triunfal, el famoso Domingo de Ramos que le dicen, el pollino nunca había sido montado, por lo tanto no estaba domado. Sin embargo, el Señor, su Señor, lo necesitaba y quedó sometido. Si un burro se somete al Señor, ¿cuánto más nosotros como sus hijos tenemos que someternos a Él? Muchas veces somos más porfiados que los burros, ¿no? Que los asnos. Pero la alabanza de la multitud, que le tiraban palmas, hojas de palmeras, y aplaudían todos. Pero fíjense lo que decía. Decía: bendito el Rey que viene en el nombre del Señor. Lo alababan como Rey. Mi hermano, mi hermana, Cristo, antes de morir por nuestros pecados y los pecados de millones de personas en la historia, un montón de su pueblo judío que se había ido a festejar la Pascua, lo proclamaron Rey. En 1 Samuel, capítulo 12, Samuel deja muy en claro que cuando el pueblo pide un rey, fíjense lo que dice el capítulo 12, versículo 12, siendo así que Jehová vuestro Dios era vuestro rey, ustedes pidieron rey. Cuando el pueblo pide rey, le están diciendo: queremos un rey que lo podamos palpar. Israel era la nación elegida,
seleccionada, santa para Dios. Una nación como país, ¿no? Y Dios se sentía rey hasta que ellos pidieron otro rey. Y fíjense, después, un poquito más adelante, el capítulo 12 de 1 Samuel, dice: Jehová ha querido haceros pueblo suyo. A pesar de que pidieron rey, siguen siendo mi pueblo. Pero antes de morir, hermanos, Cristo, como Dios, fue proclamado rey por su pueblo Israel, por su pueblo judío. Qué belleza, ¿no? Dice Filipenses que, digamos, la alabanza de la creación se va a dar. Dios busca la adoración de su creación, sean personas salvadas por su sangre o no salvadas por su sangre. Todos proclamándose rey. Para que toda rodilla, Filipenses capítulo 2, para que toda rodilla de los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Jesucristo es el Señor. Sí, Cristo fue alabado, no solamente por sus hijos, no por sus discípulos, por sus seguidores, fue alabado por todo el pueblo judío, reconociéndole como rey. Y si el pueblo judío lo reconoce como rey, ¿cuánto más nosotros, hermanos, tenemos que reconocerlo como Señor y como rey de nuestra vida? En el punto 2 es específicamente la cena del Señor. Después de unos días, busquemos incluso en Juan desde el capítulo 3 en adelante, describe todas las conversaciones profundas que tuvo Cristo, no con esa multitud que lo había proclamado rey, sino con sus discípulos. Se rodeó, oró por ellos, les enseñó que Él era el camino, les enseñó que iba a haber el Espíritu Santo, les enseñó un montón de cosas en esos últimos días, antes de morir. ¿Y saben qué? Eligió un aposento alto para justamente institucionalizar la cena del Señor. Dice el versículo 15 del capítulo 22 de Lucas: cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes de que padezca. No partió el pan con la multitud que lo proclamaba rey, no. Dentro de una casa, en un aposento alto, con sus discípulos, los que habían tenido una comunión inmensa con Él, que habían visto, se habían equivocado, los había retado, habían hecho grandes cosas, habían proclamado su evangelio por diferentes partes del territorio, habían incluso hasta echado demonios, habían hecho un montón de cosas, una relación íntima con ellos. A ellos les dice: no me olvides, este es el pan y esta es la copa. Hermanos, por eso yo soy un defensor de que la cena sea parte de las reuniones multitudinarias, sea para aquellas personas que desean recordar con Él, que tengan intimidad con Él, porque esas son esas personas, esos hermanos con los que el Señor Jesús tuvo comunión al realizar la cena. Que el Señor los bendiga, hermanos, que en su buena voluntad vamos a estar juntándonos pronto, y si Dios no quiere, sigamos en las casas recordando al Señor Jesús, a Él